Bendiciones, mis amados. Bueno, empezando semana, empezando ya diciembre. Qué cosa tan tremenda. Ya mañana diciembre. Wow. Ok, mis amados, estamos hablando de los 7 sellos. Y estamos en el número 3, el caballo negro con la balanza, que se le fue dicho de la boca del Señor, porque dice que la boca salió de atrás de los 4 seres vivientes del trono, dándole la orden al jinete que ya está caminando en la tierra, que la gente iba a tener mucha aflicción y escasamente iba a trabajar para medio comer. Ese es el tiempo que viene. Y que en ese tiempo se le da la orden de que no toque ni el aceite ni el vino. Y ya hablamos en capítulos anteriores de los significados de estas cosas. Y entonces estamos hablando de el siervo fiel y el infiel. La semana pasada estuvimos enfocándonos a estos dos personajes dentro de la congregación. Pero ahora vamos a entrar en la parte más dolorosa, que es la familia. Y aquí muchos me van a aplaudir y otros muchos me quisieran matar después de lo que voy a decir. Pero Dios, cuando me llamó a ser lo que soy, lo primero que me dijo es: pastor no eres, pero como profeta vas a decir todo lo que yo te diga, sin importar lo que los demás piensen o digan o critiquen, hagan o no hagan. Tú vas a decir lo que yo diga, crean o no crean, cambien o no cambien. Y eso fue el compromiso con mi Señor hace muchos años. Entonces vamos a hablar de una parte que tiene que ver en este Mateo 24, porque ¿qué pasa? Él primero comienza a hablar parábolas para que le pongamos atención, nos quitemos las manchas de nuestras vestiduras y planchemos las arrugas para estar vestidos bien nice. Ya de eso también hemos hablado. Entonces, en Mateo 24, esta es una parábola impresionante, que aquí muchos se van a caer de la mata ahora. Mateo 24, 45 al 51, vamos a leer el 45. Dice: ¿quién es, pues? Está hablándole aquí el Señor a personas que tienen un comportamiento, un estilo de vida, el cual va a identificar el hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel? Hablar del fiel. Y prudente, dos palabras súper importantes. No solamente que es fiel a una causa, sino que para cumplir esa causa el hombre está examinando todo, mirando todo, por eso es prudente. A ver si los resultados que va a obtener es lo que Dios quiere. Porque aquí lo que importa para caminar en el reino del Señor, en medio de este tiempo doloroso, de aflicción, complicado que viene, es serle fiel a Él, en sus palabras y en obediencia haciéndolas. Esto que vamos a dar de aquí es de obedecer para hacer. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa? Ok, ¿de qué va a hablar el Señor aquí? De aquella persona que es un ministro o es un líder en la iglesia o sirve en la iglesia, ¿cierto? A este, porque él le llama tanto al infiel como al fiel, le llama a ambos siervos. Algunos lo felicita porque lo hace bien, ¿ya? Porque es no solo fiel, sino prudente en lo que hace. Lo que hace, ¿ya? Pero aquí viene el enfoque. A quien su Señor puso
sobre los de su casa. No la casa de Dios, la familia. Con lo que el Señor puso sobre los de su casa. Bueno, si es una mujer, será su esposo y sus hijos. Y si es un hombre, será su esposa y sus hijos. A este es el que el Señor le va a hacer aquí un reclamito para que les diera la comida a su tiempo. Quiere decir que esta persona que tiene que tener cuidado con su esposa o con sus hijos o con su esposo y sus hijos, que él le llama un siervo fiel, o sea, que trabaja en la obra del Señor, bien sea como ministro, el pastor de la iglesia, el apóstol, un maestro, un evangelista, un profeta, le está diciendo que él se ha considerado por el Señor fiel y prudente, no solo en la casa del Señor, sino cómo se comporta con los de su casa para que les dé la comida a su tiempo. Y aquí cuando habla de darle la comida a su tiempo, es lo que nutre la familia, esposa e hijos, o esposo e hijos. El alimento es lo que nutre. Aquí ya no estamos hablando de trabajar diariamente para medio comer, no, aquí estamos hablando, si tú le das la misma atención que le das a tu familia, la que haces en la iglesia, y esto se va a poner más que bueno mejor. ¿Por qué? Porque todos los ministros, incluyéndome yo en un tiempo, y tengo que cuidarme para no cometer el error de nuevo, o personas que tienen liderazgo en el cuerpo de Cristo, pero que honran más a la obra con su trabajo, pero deshonran al tiempo su primera congregación, que es su familia, bien sea hombre, bien sea mujer. ¿Por qué razón? Nos enamoramos tanto de la obra y del poder predicar y el poder enseñar y el poder servir o el poder viajar y conocer gente, iglesia y estar compenetrado en este trabajo o la oportunidad de servir en tu congregación y ser visto con lo que Dios te da para hacer. Y entonces nos enamoramos del trabajo que hacemos en la obra, pero nos alejamos del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él desea que si servimos en la congregación, lo primero que tenemos es que servir en nuestra casa, con los nuestros. Y no estarán diciendo que le demos el alimento cuando queramos, cuando podamos. Ahí cuando quede un chancecito lo vamos a atender. No, dice que darle esos nutrientes en el tiempo correcto. Tiempo correcto. Maneja estas palabras y ponte cascos porque te van a caer pedradas ahora mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y yo lo hice por mucho tiempo, ¿cierto? Que honraba la obra, pero deshonraba mi casa. No le daba a mi esposa y a mis hijos el valor de sus deseos y de sus sueños. Muchos de ellos tuvo que amparo cabalgar con ellos solos porque yo estaba metido, estaba borracho con la escritura, con el espíritu, y yo estaba creciendo, indudablemente, pero en mi casa las cosas iban mal, ya a un punto de que tú vas arrinconando tanto a la familia que ellos no desean ir a la iglesia. Entonces uno quiere forzarlos a ir. Entonces ya tú quieres que tus hijos se les apaguen sus deseos y sus sueños para que sus deseos y sus sueños sean los tuyos, que le llevan 20 o 30 años de diferencia. Entonces se deshonra la primera iglesia, que es la familia, bien seas hombre o bien seas mujer. Corremos, nos afanamos,
para animar a otros, pero golpeamos a los de nuestra casa, no dándoles el tiempo perfecto, dándole las sobras, las migajas, por estar alentando y trabajando en la obra. Muchos de nosotros hicimos esto, trabajábamos 10, 12 horas en el día y después nos bañamos y pum para la iglesia a cumplir funciones en la iglesia para que no me bajaran del liderazgo o para que me tuvieran en cuenta, aunque sea para cualquier cosita, ¿ya? Entonces, esas cosas fueron minando nuestros hijos y nuestras esposas, al punto de que lo que el Señor nos demanda, que era darle ese tiempo, la cobertura, el amor, la paz, que demandaba tu cónyuge, tus hijos, hasta llega un momento en que te haces tirano hasta por querer obligar a tu gente a que vaya contigo. Entonces, ellos ven allá en el púlpito al que se para a hablar de Dios y la gente dice, qué lindo que habla. ¡Wow! ¡Qué revelación tiene! Pero los hijos y la esposa por dentro tienen puñales tirándote con los ojos. Y algunos hasta ametralladora. ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Por qué? Porque estás hablando cosas que tú le dices a otros que tienen que hacer, pero tú no las haces. Y eso me costó trabajo quitarme encima de eso. Eso sí, mucho, 12 o 13 años que solté todo esto. ¿Por qué razón? Porque mi primera iglesia es mi familia, mi esposo, mis hijos. Yo tengo que entender que la pasión y el ardor en mi corazón puede que no sea igual en ellos. O quizás alguno está en la posición de liderar o ser ministro y su compañera y sus hijos tienen esa pasión. No, que es uno el que se las inculca. Sí, pero es que muchas veces la manera en que lo hacemos es la incorrecta. ¿Ya? Nos ensoberbecemos solamente en lo que estamos haciendo, en lo que estamos caminando, el éxito que entre comillas estamos alcanzando. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Nos volvemos tiranos sin misericordia con ellos, atropellamos sus sueños y sus demandas por solo darle valor a nuestro llamado. Y esta causa es en donde Satanás ha comenzado a entrar para minar los cimientos de quienes, los cimientos de quienes trabajan en liderazgo en la obra, seas ministro o seas un líder o un maestro o una persona que sirve en la iglesia. Entonces, no tenemos tiempo para nuestra familia. Y hay algo que te voy a decir y esto te va a doler. Prepárate. La iglesia a la que vas, mañana posiblemente te pelees con ellos, te disgustes, o tú ves algo que no te gusta, y 10, 12, 15 años que estuviste ahí, te vas. Pero esos 12 o 15 años no se recuperan con la esposa y los hijos, que ahora se burlan, se ríen de a quienes tú pensaste que eran como dioses, o era gente muy importante, influyente inclusive para criar los hijos. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque con ese caminar solo destruimos nuestra casa. Entonces eso hace que nuestra familia sea hipócrita. ¿Por qué? Porque por eh, apañarnos espiritualmente, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? Bendecido. Aleluya, gloria a Dios. Y su esposo, no, ahí bien, chévere, el hombre, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero por dentro, sabe que hay terremotos en la casa. Mire, conocí una familia que pasó por esta tragedia. Claro, él venía de unos zapatras horribles. O sea, la gente que le daban cobertura, palabra que se inventaron. Ya, oye, los trataban como esclavos y los hijos sufrían todo ese embate y tenían que hacerlo. Me tocaba ver cómo esta gente en el púlpito eran gloriosos pentecostales de esos
de hueso colorado, de los viejos. Y en la casa que me tenían hospedado hace, pero muchísimos años atrás, oye, qué clase de peleas. ¿Y qué me importa que está ahí el profeta? Y blue, eso era madrazo para allá, madrazo para acá, los hijos peleando y gustando, llorando, bueno, una cosa horrible. Y una iglesia grande. O sea, yo he tenido que hacer cambios viendo el cáncer tan grande que hay en este momento al servicio al Señor, y no que no debamos servir al Señor, pero la palabra habla de servir con gozo y con alegría, ¿ya? Pero ¿cómo va a estar en gozo y en alegría cuando en la iglesia somos carita de ángel con vestiditos blancos, limpios, pero apenas salimos de allí somos vestido negro y cuerno de diablo, ¿ya? Entonces, eso no puede ser. Esa hipocresía de aparentar algo que no vivimos es algo que se va a cambiar en este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor habla de que no toquen el aceite y el vino. Gente que vive en el Espíritu, que vive en el gozo del Señor, que entiende, ¿ya? Que Dios es el que llama, Dios es el que hace, Dios es el que salva. No que no le ministramos a nuestra gente cada vez que podamos, no que oremos por ellos permanentemente, pero no los forces a hacer lo que te llamaron a hacer a ti. Deja que Dios haga la obra, pero cuando nosotros metemos la mano para apretar, para ahorcar, para llevarlos presionados, no le estamos permitiendo al Señor que haga la obra. Y esta es una jugada que Satanás está entrando y destruyendo las casas del liderazgo de la iglesia, formando puras familias hipócritas, aparentando que están contigo, pero no desean saber nada de Dios por tu culpa, hasta que llegue el tiempo en que se niegan a volver a la iglesia. Y cuando esto llegue es demasiado tarde, y todo por usar estrategias y programas que obligan a las familias, o a parte de la familia, o a una persona de la familia, a estar como en un monasterio. Trabaja y para la iglesia, trabaja y para la iglesia, trabaja y para la iglesia. Que no tiene tiempo para compartir con su esposa, con sus hijos. Ya no es como cuando uno conociera al Señor. Casos en que la esposa reclama diciéndole, no, ¿sabes qué? Yo te prefería cuando antes eras un borracho que bebías, pero por lo menos salíamos, nos disfrutábamos, paseábamos. Pero ahora es a toda hora iglesia, 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 y metido ahí de cabeza a toda hora. Otras mujeres dicen, ya te lavaron la cabeza, ¿ya? No tienes tiempo para nosotros, ¿ya? Todo esto pasa porque mm, hemos eh, tratado versículos, que hay 2 o 3 en toda la Biblia, de una manera errada, sin investigar, sin profundizar. Así mismo como nos lo dieron a nosotros, así mismo nos lo tragamos y así mismo aceptamos que sea la verdad, ¿ya? Entonces, estamos en un momento en donde solamente le importa a la mayoría del liderazgo crecer y tener economía para hacer cosas. Eso es la verdad, ¿ya? Entonces, se ha perdido hasta la noción del pacto matrimonial y la obligación no solo espiritual, sino material, física. Tener en cuenta los deseos, sueños de tu cónyuge, de tus hijos, porque solamente no puedes soñar tú y desear tú. Hay que permitirles que ellos crezcan. Sí, queremos que otros crezcan, pero en la casa estamos aplastando los sueños, estamos aplastando los anhelos, los deseos de la gente que de verdad vive con nosotros, porque la iglesia no vive contigo. Ahí vamos por horas, ¿ya? Y si fuera de eso, de que hacemos eso en la casa, estamos metidos en ese tren de trabajo que tienen hoy en día las iglesias,
Entonces, cada vez estamos destruyendo más la casa. Por eso es que es muy importante, si tú tienes un llamado a cualquier nivel en la iglesia, sé disciplinado, diligente, como dice la palabra ahí, darle el tiempo correcto. Mira, yo cuando aprendí estos principios hace como 10 o 12 años atrás, lo primero que hice fue que cogí mi teléfono y está programado para que solo me suene después de las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde no recibe ningún mensaje de lunes a viernes. Sábado, domingos o feriados, mi teléfono está apagado. Camino con el de mi esposa solamente. ¿Por qué? Porque los cambios tienen que ser radicales para tú tener tiempo para tu esposa, para tus hijos. ¿Ya? ¿Cuánto hace que un hijo no desea estar contigo ni hablar contigo? ¿Por qué? Porque por años hemos dañado estas relaciones. ¿Ya? Y es tiempo de que pidamos perdón, nos arrepintamos, digámosle que hicimos mal, que no íbamos a haber hecho eso. Pero no, queremos ponerle una curita a una herida tan grave y seguir caminando y que él entienda, no, así no es la cosa. Nosotros somos responsables de las decisiones y de los hechos que hicimos que atentaron contra la familia. Y Dios no va en contra de la familia, es a favor de la familia. Primero fue la familia y después la iglesia. Pero mira, para hacerte un recuento, si tú estás en liderazgo, sirviendo en la iglesia, en tu iglesia pasa por decir algo de 400 miembros o 300 miembros, ya. Tendrás que ir el domingo como mínimo hasta 2 servicios. 2 servicios. ¿Para qué? Para que la gente que está en el control entienda que tú eres fiel y que contigo se puede contar, ¿ya? Entonces, ese es el domingo, que te lo rompen por completo. Y yo soy partidario de que los domingos uno le debe dar al día al Señor, le debe de dar tiempo. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo con esos servicios de 1 hora y vámonos, que ahora viene el otro. No, no. Si es el día del Señor, debemos de adorar al Señor, de darle al Señor ese día, que es 2, 3 horas, seguidas, 4 si es necesario, y para la casa o con tu familia, donde tengas que ir. Ya, soy partidario de un domingo para el Señor bien tenaz, en donde si es para el Señor lo que más debe de haber es adoración y gracias. Ya, el mensaje debe ser la cereza del pastel. Pero fuera de que el domingo hacer eso, ya, el lunes discipulado, sobre todo para tratar cómo ser más efectivo en los programas de crecimiento, porque esa es la visión. Y el que no esté en la visión no puede estar ahí. Ya tenemos domingo, lunes. ¿Cuándo tú crees que va a ir la gente? ¿De día? No, van de noche, porque trabajan en el día para sustentar la economía de su casa. Martes. Estoy llegando a un programa que más o menos conozco que se da en todas partes. Martes, visitas a los que fueron. El domingo si fueron nuevos. O a tratar de conectar personas para el siguiente día que tú tienes reunión en tu casa. ¿Ah? Sin contar que tu esposa va a coger toda la carga de esa programación. Y muchas veces ella lo hace obligado, porque quiere no dejarte en vergüenza o en ridículo y tú tienes que llamar a la gente, preparar la gente, tienes que preparar la casa, tienes que cocinar más, porque vienen visitas, atender bien, ponerle buena cara, aunque no quiera, aunque esté enferma. ¿Ya? Esta es la verdad. Yo sé que no te va a gustar, pero a mí no me importa si te gusta o no te gusta. Yo no me llamo para eso. Yo me llamo para decirle al cuerpo de Cristo lo que está mal y lo que está bien. ¿Ya? Miércoles, vamos a suponer que tú haces el servicio de invitación del jueves. Miércoles, la reunión en tu casa, donde se te obliga a repetir o hacer énfasis en la enseñanza del domingo siempre. Por último, termina aquella en una reunión social.
¿Por qué? Porque tú quieres que la gente regrese la otra semana. Entonces, hipócritamente, vas apretando el lazo, ¿ya? Con querendones y abracitos y comidita y atenciones y cosas. Pero ¿quién está soportando toda esa reunión? Tu esposa y tus hijos. ¿Has preguntado alguna vez si tu esposa lo quiere hacer? Pero delicioso cuando la esposa lo quiere hacer, cuando los hijos quieren participar. Yo me acuerdo que yo iba a esas reuniones y mis niños tenían que llevarse las tareas. Y nosotros estábamos en la reunión famosa aquella y mis niños en un sofá arrodillados haciendo tareas para el otro día. Esas son cosas que yo hice, ¿ya? Entonces, después, tú quieres que los muchachos vayan porque quieren ir a la iglesia. No, si ellos saben que su papá está ocupado en la iglesia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y a veces hasta los sábados. Y el domingo otra vez, 2 veces en la iglesia. No, 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 no. Son cosas que hicimos mal y que tienen que corregir. ¿Por qué? Porque la iglesia no se forma de ovejas, se forma de familias. ¿Ah? Entonces, y aunque en esas reuniones, la mayoría de las veces, o van los mismos que van a hacer 3 años o 2 años, o están sentados 4 de la iglesia que te van a acompañar para hacer bulto. Sí, la verdad. ¿Por qué? Porque no se hace un evangelismo correcto. Solamente se está buscando llenar espacios. ¿Ya? Esto yo sé que no les gusta, pero así es la verdad. Entonces, es comprometiendo a estas personas de alguna u otra manera para que vayan a la reunión, aunque nunca tengan compromiso para ir a la iglesia, a la congregación, perdón. ¿Por qué? Porque ellos se sienten cómodos ahí en tu casa, se comen un aperitivo, toman café o té, charlan, bla, 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 se van a las 10 de la noche. Tú los quieres votar a las 9, pero a las 10 se van el último, bajando a acompañarlos a que se vayan y luego tienes que subir a limpiar todo, mi hermano, y acomodar todo para que la casa siga igual. ¿Ya? Suponte que el servicio sea el jueves, o sea, el de la mitad de la semana. Si tú quieres pertenecer al liderazgo y estar visto como un hombre fiel, no te puedes perder ninguna de estas cosas. Tienes que trabajar en todas ellas para poder que seas tenido en cuenta. Entonces, por ese tenido en cuenta, sacrificamos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Entonces después queremos que ellos amen a Dios, o nuestros hijos que lo amen. Muchas veces muchos de nuestros hijos han tenido que ir por obligación, participar de alabanzas, de adoración, de música, de tocar instrumentos. ¿Ya? ¿Por qué? Les pagamos los instrumentos para que aprendieran a hacer algo, pero con la obligación de hacerlo en la iglesia. No los dejamos vivir, ser jóvenes. Queremos meterlos y disciplinarlos en una horca. Y entonces el viernes, no, es un día especial. Es el servicio de jóvenes. Pero ¿qué pasa? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los padres tienen que llevar a los hijos. ¿Por qué razón? Y hay una pelea, ¿quién lo lleva? No, yo no quiero ir, estoy harto de ir ahí a toda hora, trabaje para la iglesia y qué. A ver, ¿qué saco? ¿Qué tengo? Un hogar que no es sino iglesia, 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 iglesia. ¿Y dónde está la vida que yo pensé que iba a vivir contigo? Entonces hay que ir, llevar el joven y comes una hora, hora y media, ¿para qué te vas a ir para tu casa para devolverte por él? Tienes que esperar ahí ese servicio, también te lo tienes que comer. Sí, no te gusta, pero así es. Y los sábados, algún sábado del mes, o tal vez dos, te los van a tomar para eventos de la iglesia y compromisos de la iglesia. Y el domingo, de nuevo a la iglesia. Entonces, esta maratón o este tren que no para, va fatigando y destruyendo desde adentro el seno familiar.
porque no tenemos tiempo para disfrutar como familia, como lo hacías antes de estar en la iglesia. ¿Ya? O sea, si no tenemos tiempo para disfrutar con nuestra gente, no estamos en gozo y no tenemos la paz que Cristo da. Porque aunque aparentamos ser ángeles con aureolas y 20.000 alas atrás, la gente de nuestra casa será siempre nuestra conciencia. Y ellos saben las cosas malas y perversas que hablamos o decimos o hacemos. ¿Ya? Y todo esto, ¿por qué? Porque aprendimos o nos enseñaron versículos sin tener en cuenta sus contextos y sin profundizar en el griego o en el arameo o en el hebreo. Porque lo más importante para el Señor fuera de que tú le entregues su corazón es que tu familia, tú seas el sacerdote de tu casa y tengas los nutrientes precisos en su tiempo. Fíjate que no le habla de techo, no le habla de carro, no le habla de cosas materiales, no. La palabra alimento ahí son nutrientes. ¿Ya? Que tú tengas el alimento propicio para tu esposa y para tus hijos, que tú puedas disfrutar tu familia, ¿ya? Voy a darte un chispito de lo que va a seguir el miércoles, de cosas que hemos malinterpretado y nos faltó profundizar, basado desde este punto de vista solamente. ¿Qué creó Dios primero, la iglesia o la familia? La familia. ¿Y qué está escrito en la Biblia sobre la familia? ¿Ah? Cobertura, que tú seas un árbol fuerte, que dé su fruto a su tiempo, ¿ya? Que cuando tu hoja caiga, ya venga el retoño adentro porque tus raíces están metidas en el agua, que es símbolo de la palabra. O sea, hacer la palabra primero con tu cónyuge, con tus hijos, antes que ir a animar a otros con ellas, cuando en tu casa lo que hay es un pan demonio, un alimento del diablo. Sí, yo sé, no es bueno, pero así es la cosa. Ya te lo voy a leer y el tiempo no me va a dar, pero bueno. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece, esa palabra a mí nunca me pudo penetrar mi cerebro para aceptarla. Como esas dos o tres palabras que aparecen en la Biblia y se arrepintió Dios. Uy, esas palabras me atravesaban de aquí a aquí y no me podían dejar dormir hasta que las pude clarificar en el tiempo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, imagínense usted, con todas estas cosas que nos iban dando, sin aclarar las cosas, pues muchos de nosotros tomamos decisiones como lo primero, todo lo de Dios, y Dios se encarga de mi casa. Pero pasaron los años y yo hice muchas cosas para el Señor, posiblemente ni me las recibió. ¿Por qué razón? Porque yo pensé que aborrecer era, yo la ponía como, la colocaba como en un nivel más bajito, ¿no? Para que no me sonara tan feo. No deja como de costado o le presta menos atención que a Dios, que hay que ponerle más. Su padre, su madre, sus hijos, sus hermanos, hermanas, y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Y como yo quería ser discípulo del Señor, ya te podrás imaginar las malas decisiones que tomé. Entonces esa palabra aborrecer hay que aclararla, ¿ya? Del griego es la palabra miseo. Y esa palabra tiene varios significados, pero el más concordante con este versículo es que nadie esté por encima de Dios en adoración y amarlo.
Y aún en los 10 mandamientos está escrito también. O sea, nadie se puede colocar por encima de como yo adoro y amo a Dios. Pero en ningún momento dice, pero no dice menosprecia a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, o déjala de lado. Si no sirven contigo en el llamado que te estoy haciendo, déjalos de lado. Porque ahí dice que aborrece. Pero no es eso. Lo que está diciendo allí es que ellos no estén por encima de la adoración que yo tengo a Dios y del amor que le tengo a Dios. O sea, no adoro tanto a mi esposa y a mis hijos que Dios va por debajo de la adoración que le doy. Y el amar igual. No dice menos o más, sino que no estén por encima. ¿Ya? Porque esto sería contrario cuando lo primero que él formó fue la familia y después la iglesia. Más todas las escrituras que hablan de honrar la esposa y los hijos mientras vivamos. O sea, una mala interpretación puede llevarnos a tomar muchas equivocaciones y más cuando un líder espiritual lo está diciendo como si la palabra de Dios estuviera siendo esa y no aclara esa palabra de aborrecer. Esa palabra es terrible. Eso denigra a la esposa, a los hijos, los padres, cuando la Biblia habla de honrar a padre y madre, ¿ya? De perdonar al hermano, de estar con él, ¿ya? No, no. Y hay muchas más escrituras, ¿ya? Que aclaran este servicio primario. La primera iglesia nuestra es tu cónyuge y tus hijos. Y si tienes nietos, pues ahora se suman los nietos. Esa es la primera gente con la que tenemos que compartir de Dios, hablar de Dios, pasar tiempo con ellos. Si tú no pasas tiempo con tu esposa y tus hijos, divirtiéndote, gozando de la vida, alegrándote, y no se necesita tener una gran fortuna para hacer esto. Una caminata por un lugar que les agrade, por un río, por un lago, un paseo familiar, en donde se pueda compartir, hacer una carne, parar en un lado, comerse un hot dog, aunque sea, pero estar riéndose. Ese es el tiempo que Dios quiere. Y se lo hemos entregado todo a la obra. Y en la casa somos una chamisa seca. Pero mis amados, tengo que continuar. ¿Por qué razón? Porque es el tiempo de la reforma. Y si la iglesia se va a reformar, tiene que rescatar la familia, porque la iglesia no se forma de no, ahí son familias que sufren el impacto de la religión que le queramos meter. Sí, porque cuando hacemos eso nos volvemos religiosos y no caminamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la paz de Él que nos da, en su misericordia, su bondad, su amor. Eso es muy importante. Bueno, mis amados, que mi Señor Jesucristo me los bendiga y que el Espíritu Santo me los ilumine. En el nombre de Jesús. Amén.